Sí, vamos a ver si tengo mejor señal aquí, porque como está mucho por ahí, mucha tormenta, sí, hay mucho por ahí pasando. Dios le bendiga. Segunda parte, ¿sí? Dios utiliza a un justo Judas para desenmascarar a los apóstoles, apóstatas, de los que, de que otros Judas, ¿ah? De los que otro Judas, Ascariote, fue su ejemplo desarrollante. Todo lo que sabemos de cierto del buen Judas es que era siervo de Jesucristo y hermano de Jacob. Al dirigirse esta carta, Judas da tres designaciones que son ciertas de todos los creyentes. Son los llamados santificados en Dios, Padre, y guardados para Jesucristo. Dios ha llamado a estos del mundo por medio del Evangelio, para que les pertenezcan. Esta está puesto aparte en Dios, están apuesto aparte en Dios para que sean el pueblo especial y puro de Dios. Y son maravillosamente guardados de todo peligro, daño, contaminación y condenación, hasta que el fin sean conducidos a ver al Rey en su hermosura. Judas desea a sus lectores misericordia, paz y amor. Esta salutación es especialmente apropiada para aquellos que están afrontando el embate de personas cuyo objeto era destruir la fe. Misericordia significa la compasión, consolación y el cuidado de Dios para con sus acosados santos en tiempos de conflicto y tensión. La paz es la serenidad y la confianza que provienen de descansar en la palabra de Dios y de mirar por encima de las circunstancias a aquel que prevalece por encima de todas las circunstancias para el cumplimiento de su propio propósito. El amor es el inmerecido abrazo de Dios a su querido pueblo, un afecto sobrepujante que debería entonces compartirse con otros. Judas desea que estos tres bienes sean multiplicados, no mediados por mera adicción, sino por multiplicación. Los apóstatas desenmascarados. Judas había tenido originalmente la intención de escribir acerca de la gloriosa salvación que es la común posesión de todos los creyentes, pero el Espíritu de Dios influyó de tal manera a este dócil escriba que sintió el cambio de dirección que le era indicado. No sería suficientemente con un mero ensayo doctrinal. Tenía que ser movido a contender ardientemente por la fe. Se estaba lanzando ataques contra el sagrado depósito de la verdad cristiana y ya se había emprendido esfuerzos para minar las grandes doctrinas fundamentales. El pueblo de Dios debía mantenerse sin con componendas para la inspiración, inercia, autoridad y suficiencia de la santa palabra de Dios. Pero al contender por la fe, el creyente debe hablar y actuar como cristiano, como escribió Pablo, porque el siervo del Señor no debe ser pendenciero, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Segunda de Timoteo 2:24. Ha de contender sin ser contencioso y testificar sin arruinar su testimonio. Aquello por lo que contendemos ardientemente es la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez por todas. Observemos esto, no una vez, sino de una vez por todas. El cuerpo doctrinal está completo, el canon está acabado. Nada más se puede añadir. Si es nuevo, no es verdad. Si es verdad, no es nuevo. Cuando algún maestro pretende tener una revelación más allá y por encima de lo que se encuentra en la Biblia, lo rechazamos sin más. La fe ha sido transmitida y ni necesitamos ni prestamos atención a nada más.
Esta es nuestra respuesta a los líderes de las falsas sectas con sus libros que pretenden igual autoridad a las escrituras. La naturaleza de la amenaza queda desvelada. En el capítulo 4, la comunión cristiana estaba siendo inválida por elementos subversivos. Algunos hombres se habían introducido solapadamente. Era un movimiento subterráneo de intriga y engaño. Esto quinta columnista había sido destinado ya antes para esta condenación. Esto parece comunicar que Dios seleccionó a estas personas concretas para ser condenadas, pero no significa tal cosa. La Biblia nunca enseña que algunos sean escogidos para ser condenados. Cuando los hombres son salvos es por la gracia soberana de Dios, pero cuando finalmente se pierde es debido a que su propio pecado y desobediencia. Lo que se comunica con esta expresión es la condenación de los apóstatas. Ha sido determinada muy de antemano. Si los hombres decidían apartarse de la fe cristiana, entonces su condenación es la misma que la de los israelitas incrédulos en el desierto, que la de los ángeles rebeldes y que de los sodomitas. No fueron predestinados a que apostasen, pero el apostar por su propia decisión hace frente al castigo predeterminado para todos los apóstatas. Dos rasgos destacados de los impíos son su depravada conducta y su corrompida doctrina. Es una conducta, en su conducta convierte en el libertinaje la gracia de nuestro Dios, tuerce la libertad cristiana en licencia y pervierte la libertad para seguir su libertinaje para pecar. En su doctrina niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Con aquello niegan su absoluto derecho a gobernar, niegan su deidad, su muerte vicaria, su resurrección, y de hecho niegan todas las doctrinas esenciales de su persona y obra. Aunque profesan un gran liberalismo en el ámbito espiritual, se oponen de una manera dogmática y virulenta al Evangelio, al valor de la preciosa sangre de Cristo y a que Él sea el único camino de salvación. ¿Quiénes son estos hombres? Se les supone ministros del Evangelio. Mantienen posiciones de liderazgo en la cristiandad. Algunos son obispos, otros miembros de consejos de la iglesia o son profesionales de seminario, pero todos ellos tienen esto en común. Están en contra del Cristo de la Biblia y han inventado un Cristo liberal o neortodoxo, al que han despojado de su gloria, majestad, dominio y autoridad. No hay duda acerca de la actitud de Dios hacia estos apóstatas. La ha revelado el Antiguo Testamento en más de una ocasión. Judas quiere ahora recordar a sus lectores tres ejemplos así. Los israelitas incrédulos, los ángeles que pecaron y los habitantes de Sodoma y Gomorra. El primer ejemplo es el de Israel en el desierto. El Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Números 13:14, Primera de Corintios 10:5-10. Dios había prometido la tierra de Canaán al pueblo. En aquella promesa se incluía también toda la capacidad de que fuese necesario. Pero ellos aceptaron el mal informe de los espías en Cádiz y se rebelaron contra el Señor. El resultado fue que todos los hombres que tenían 20 años y más al dejar Egipto perecieron en el desierto, con la excepción de Caleb y Josué. Hechos 3:16-19. El segundo ejemplo de rebelión y apostasía es el de los ángeles que pecaron.
Todos los que sabemos de ellos con certidumbre es que no guardan la dignidad que les había sido designada, que abandonaron sus propias moradas y que estaban ahogados, guardados bajo oscuridad en prisiones eternas, esperando su juicio final. Parece por las escrituras que ha habido al menos 2 apostasías de ángeles. La primera fue Lucifer cayó y se supone que involucró a una hueste de otro ser angélico en su rebelión. Estos ángeles caídos no están encarcelados en la actualidad. El diablo y sus demonios están fomentando de manera activa la guerra contra el Señor y su pueblo. La otra apostasía de ángeles es la mencionada por Judas y también por Pedro. Segunda de Pedro 2:4. Hay considerables diferencias de opinión entre los estudios de la Biblia acerca de la cual es el acontecimiento al que se hace referencia aquí. Lo que sugerimos es una perspectiva personal, no una declaración dogmática. Creemos que Judas se refiere aquí a lo registrado en Génesis 6:1. Los hijos de Dios abandonaron sus propios estados como seres angélicos, descendieron a la tierra con forma humana y tomaron como mujeres a las hijas de los hombres. Esta unión matrimonial era contraria al orden de Dios y era para él una abominación. Puede haber una sugerencia en el versículo 4, en el sentido de que estos matrimonios antinaturales produjeron una descendencia de enorme fuerza y maldad. Sea esto así o no, es evidente que Dios se desagradó en grado sumo de la maldad de los hombres en este tiempo, y decidió destruir la tierra con un diluvio. Hay 3 objetivos a este punto de vista. Número 1, el pasaje con un diluvio. Hay 3 objetivos en este punto de vista. Uno, el pasaje de Génesis no menciona, déjame ver, me perdí un poquito. El pasaje de Génesis no menciona a ángeles, sino a hijos de Dios. 2, los ángeles no tienen sexo. 3, los ángeles no se... Gloria a Dios, está un poquito mala la señal, ¿sí? Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor, sí, Señor. Los hijos, ok, seguimos. Los ángeles no se casan. Es cierto que los ángeles no son nombrados de manera específica, pero también es cierto que en las lenguas semitas el término hijos de Dios se refiere a ángeles. Y Job 1:6-2:1. No hay declaración bíblica de que los ángeles no tengan sexo. Los ángeles aparecen a veces en la tierra humana, teniendo miembros y apetitos humanos. Aleluya, gloria a Dios. Bendito eres Jesús. Dice que sea cual sea el incidente histórico que sirve de transformo al verdadero versículo 6. Lo importante es saber que los ángeles abandonaron el estado que Dios les había señalado y que estaban ahora en prisiones y en oscuridad, hasta el momento en que recibieran su definitiva sentencia de perdición. La tercera apostasía del antiguo cita por Judas es la de Sodoma y Gomorra y la ciudad de Génesis 18, 16, del 19 al 29. La palabra introductoria como muestra que el pecado de los sodomitas tenían rasgos en común con el de los ángeles. Era una crasa inmoralidad total, contraria a la naturaleza y abominable para Dios. El pecado específico de perversión lo consideraba Pablo en Romanos. Aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que no es natural. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus deseos lascivos los unos hacia los otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Romanos 1, 26, 27. Los hombres de Sodoma y Gomorra
Edma y Soboim estaban grandemente adictos a la homosexualidad. El pecado es escrito aquí como habiendo ido en pos de carnes diferentes. Significado que es totalmente contrario al orden natural que Dios ha ordenado. ¿Es acaso una mera coincidencia que muchos apóstatas de nuestros días están al frente de los que defienden públicamente la homosexualidad y que lideran la campaña para su legalización siempre que tenga lugar entre adultos que se consisten? A estos libertinos se les presenta las ciudades de Sodoma y Gomorra como ejemplo en su sufrimiento del castigo del fuego eterno. Esta última expresión, fuego eterno, no puede significar que el fuego que destruyó aquellas malvadas ciudades es eterno, sino que en lo exhaustivo y vasto de su poder consumidor es una imagen del castigo eterno que caerá sobre los rebeldes. Judas vuelve el tema de los apóstatas de nuestro tiempo y emprende la descripción de sus pecados, sus acusaciones, sus contrapartidas en la naturaleza, su condenación y sus palabras y acciones impías. En primer lugar, tenemos la cuestión de sus pecados. Soñando, mancillan la carne. Su vida mental está contaminada. Viven en un mundo de sucias fantasías. Y finalmente, encuentran el cumplimiento de sus sueños en la inmoralidad sexual. Lo mismo que los hombres de Sodoma. Rechazan la autoridad. Son rebeldes contra Dios y contra las instituciones gubernamentales. Son los proponentes de la rebelión y de la anarquía. Sus nombres aparecen en los registros de las organizaciones dedicadas a derribar los gobiernos. Blasfeman de las potestades angélicas superiores. No significa nada para ello el hecho de que no hay autoridad sino de parte de Dios. Y la que no hay por Dios ha sido establecida. Romanos 13:1. Escarnecen el mandamiento divino. No maldecirás al príncipe de tu pueblo. Hablan con menosprecio y vilipendio contra la autoridad, sea divina, angélica o humana. A este respecto se toman libertinades que hasta el arcángel Miguel rechazaría. Cuando Miguel contendía con el diablo, disputando con él acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo sencillamente: el Señor te reprenda. Así que Judas no hace partícipe de un incidente que no se halla en ningún otro pasaje de la Biblia, de modo que la pregunta surge naturalmente: ¿de dónde consiguió él esta información? Hay quienes dicen que esta información fue transmitida por la tradición. ¿Podría ser así o no? La explicación más satisfactoria es que la información fue revelada sobrenaturalmente a Judas por el mismo Espíritu Santo que le movió a escribir la epístola. No tenemos ningún conocimiento concreto acerca por qué razón surgió la disputa entre Miguel y Satanás acerca del cuerpo de Moisés. Si sabemos que Moisés fue sepultado por Dios en un valle de Moab, no es improbable que Satanás quisiera conocer el lugar para poder edificar un santuario allí. Entonces Israel podría caer en el culto idólatra de los huesos de Moisés. Aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Hasta ahí lo voy a dejar, ¿sí? Capítulo 1 de Judas. Si me pueden pasar una servilletita o algo. Gloria a Dios. En estos días, ¿verdad? El Señor me dio ese sueño, ¿verdad? Voy a hacer corta. Ya leí todo lo que iba a leer, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Sí? Capítulo 1 de Judas. Habla el propósito de Judas al escribir, ¿sí? Apóstatas del pasado y presente y la caída de los apóstatas, perdón. Hay una cosa, el Señor, gracias, mi amor. El Señor me hablaba hoy, en estos días, en esta semana, pero lo tenía en oración, porque realmente no me gusta grabar, y a veces las personas que no quieren escuchar lo que ya sabemos, ¿verdad? Como decía en el sueño,
en el sueño, ¿verdad? Que el Señor me daba. Eh, durante esa semana, durante ese día, pasó algo, ¿verdad? De las cosas que se están viendo, ¿verdad? En estos días que no, como leí ya, no es de sorprenderse porque la Biblia relata todo eso, ¿sí? Y como dice aquí, esto no es de ahora, esto es de hace mucho tiempo, que vienen estos apóstatas de la fe. Y cada día veo algo diferente, pero ese día vi algo, ¿verdad? Y fui delante de la presencia de Dios, ¿sí? Y le dije, Señor, qué increíble esto, ¿verdad? Porque mi espíritu se compungía al oír todo, al ver y oír todas esas cosas, ¿verdad? Que sabemos que no provenían de Dios, ¿sí? En la noche lo compartí aquí en la iglesia, lo compartí aquí con el pastor y el pastor me llevó ahí a Judas, ¿verdad? A Judas. Y me quedé, no dije nada, solamente me quedé así, me quedé tranquila. El pastor habló de eso esa noche a la iglesia. Como todo pastor debe hacer, debe dar aviso estos días, ¿verdad? Que se va a poner peor, no se va a mejorar. Entonces, lo que pasó esa noche fue, me fui a dormir. eh, no me acuerdo exactamente qué hora era, pero sí que me levanté, pero antes me acuerdo el sueño perfectamente porque el Señor siempre hace eso. Me da un sueño y me levanta justo, ¿sí? Justo, ¿para qué? Para que no se me olvide. Y me levanta a tiempo y con levantarme también me hace acordar, me trae la palabra que quería. eh, en el sueño, cuando estaba en el sueño, yo me veía en una iglesia pequeña, ¿sí? Me veía en una iglesia pequeña, no es esta, ¿sí? Esta es pequeña también, pero no era esta, era otra, que yo estuve, ¿sí? Me recuerdo porque el Señor me permitió distinguir la persona. No voy a decir quién fue. Los que tienen iglesias grandes, pues pueden estar tranquilos porque no es contigo. Los que tienen iglesias pequeñas, ¿verdad? Pues entonces vamos a ver, ¿verdad? Era una iglesia pequeña, ¿sí? Entonces, pero llena de poder, ¿sí? Llena de Dios, llena de poder. Ahora, en esa iglesia me acuerdo que yo veía pocas sillas, eran pocas sillas y habían pocas almas, ¿sí? Es una iglesia sumamente conservadora. Por eso es que casi no hay almas. Las que están, sí, por esto mismo, ¿sí? Los que han pervertido la doctrina de Cristo. Los que ahora están permitiendo todo ese tipo de cosas, pero sabemos que el fin de ellos no es nada bueno, ¿sí? Ni de ellos ni los que los sigan, ¿sí? Porque se están dando muchos avisos, ¿sí? Y lo que me motivó esto fue cuando yo fui a un medio social, en un medio social que no fue fue en YouTube. Encuentro una hermana de Puerto Rico con el mismo mensaje, ¿sí? Y la hermana también el mismo mensaje, ¿sí? Parecido, no tenía el sueño, solamente ella, el Señor le comunicó que hablara de eso, ¿sí? Y yo dije, bueno, esta es la confirmación, Señor, de que tú quieres que yo hable de esto. Estos temas no le gustan a la gente le gusta solamente profetizar y que le digan, este es tu año, todo sigue así como va, que va bien, ¿sí? Es triste que muchas personas no le interesen las almas. Es triste ver que a las personas no le interesen el futuro de ellos. Es triste ver que solamente estamos viendo cómo buscan llenar los bolsillos de ellos mismos, pero mira, después que tú le llenas los bolsillos, todo está bien, ¿sí? Pero los que hemos tenido, los que conocemos a Dios, los que hemos tenido un encuentro genuino con Él, sabemos. En ese sueño, el Señor me mostró esa iglesia pequeña. Había una mujer aquí en un púlpito, una muchacha joven, eh, posiblemente eso fue hace un tiempo ya, porque yo también me veía más joven de lo que estoy hoy, de lo que soy hoy. Soy joven, pero ahí me veía más joven. Eso posiblemente la visión, sí, hace tiempo que yo fui a esa iglesia. ¿Sí? ¿Sabe qué pasó? En el sueño estaba la joven, una jovencita, ¿sí? Estaba adorando a Dios, cantando, alabando a Dios, adorando a Dios.
Entonces, después de eso me tocaba a mí, ¿sí? Me paré aquí y yo tenía un vestido negro, lo voy a decir tal como estaba, ¿sí? Tenía un vestido negro que no tengo porque yo no uso eso. Ahora, era en forma de corazón aquí, ¿verdad? En forma aquí de corazón, negro pegado. El que tenga eso, pues bótalo al zafacón porque papá Dios no le gusta. Así de fácil. Era en forma de corazón, no se veía nada, pero estaba descubierto todos los brazos, estaba apretado, sí, estaba larguita, pero sí, cuando el asunto fue que cuando yo me paré en el altar, yo tenía, ¿verdad? Entonces la pastora estaba ahí y me dijo, tú vas a pararte así, vas a pararte en el púlpito así. Y yo le dije a la pastora, eh, bueno, no, yo sé que estoy bien, yo estoy bien, yo voy a hacerlo y yo sé que voy a estar bien. ¿Sabe qué pasó? Cuando yo quise comenzar, el Espíritu Santo me empezó en ese sueño como el Señor me mostraba, ¿sí? Que debe hacer el Espíritu Santo. En el sueño, el Espíritu Santo me redarguía de que no estaba bien, ¿sí? Ya la pastora me había dado el primer alarma, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? En el sueño, mientras yo no tenía libertad para moverme, libertad para bajarme, libertad para, sí, ni para sacar un endemoniado menos. Con esa, sí, con esa, tan pronto yo comencé a estar ahí, yo veía cómo se me movía el vestido, cómo se me veía un poco el brasier, cómo se me veía. Entonces me tuve que dar cuenta de que no. Sí, yo le dije, tú sabes que la pastora estaba así, ¿ah? Mirándome, porque los pastores son cargados, ¿sí? Y van a dar cuentas a Dios. ¿Sí? Por todas estas cosas que están dejando colar, ¿sí? Normalmente ahora la iglesia de la senda antigua también se está modernizando demasiado, ¿sí? Demasiado. Entonces, este es el sueño que Dios me dio. Yo le dije a ella, no, tú sabes que yo quiero predicar, ¿sí? Y me fui al cuarto, me puse una blusa, me bajé el traje, ¿sí? Me puse una blusa cerrada y me paré. Y la pastora me dijo, ok, ahora sí puedes, porque ya yo te iba a decir siéntate. Porque en nuestras iglesias así es que se enseñan a las personas cuando vienen de afuera. Eh, en las iglesias de Cristo, donde Él es el que manda, así es que se debe eh, decir a las personas, ¿sí? Con mucho amor, ¿sí? Pero hay que hacerlo por el bien de ellos, ¿sí? ¿Y qué pasó en el sueño? Esto nadie lo va a ver porque la gente no quiere ver eso, ¿sí? Pero yo le dije, mira, segunda confirmación con la hermana que vi, lo doy, Señor, quedó libre, ¿sí? Porque necesito orar. Cuando Dios quiere que yo diga algo o haga algo, no voy a poder orar. Y a mí me gusta orar y me gusta hablar con Dios, me gusta que me revele cosas nuevas. Pero cuando se molesta de que no quiero hablar, me deja de hablar él, ¿sí? Cuando yo no quiero hablar, él me deja de hablar. Entonces, tengo que estar aquí, ¿sí? Él sabe que va a haber un silencio y que ese silencio me molesta mucho. Y que ese silencio me hace ver que él quiere que yo hable, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podemos vivir por ahí sin escuchar la voz de Dios, ¿sí? Y no solamente sin escucharla, sin seguirla, sin seguir la voz de Dios. En el sueño, ya que estaba preparada, ella me dice, déjame ver el mensaje, se lo enseñé, yo le dije, bueno, aquí está el mensaje, aquí está todo, ¿sí? Le enseñé el mensaje y dice, ok, ya. ¿Por qué? Porque así es que los pastores capacitan en las iglesias. Los pastores que aman las ovejas, los pastores que quieren sacar lo mejor de ellas. ¿Qué pasó en el sueño? Cuando, cuando ya yo estaba ahí, que yo empecé a como predicar, pero ya no se oía lo que yo estaba predicando, ¿sí? Sino que sí que yo no, cuando me levanté, ahí mismo me levantó Dios, ¿sí? Y me paré, porque yo sabía que ese sueño es muy significativo, ¿sí? Especialmente con las cosas que yo estoy viendo durante el día. Y le pregunto a Dios, ¿sí? Y vemos un montón de gente que dicen lo que le conviene decir,
¿sí? Unos están a favor, unos están en contra y otros sinceramente no le importan. Pero a Dios sí le importa, ¿sí? Para ellos le convienen que los demás se olviden, que a algunos no les importa y que a otros estén a favor, ¿sí? Y otros, bueno, sí, tenemos de todo aquí. Ahora, ¿qué es lo que dice Dios? ¿Sí? Tristemente son falsos maestros, ¿sí? Que no, y cuando desperté, oí la voz de Dios como un trueno bien fuerte y me dijo, dice, todas, así me dijo de fuerte, todas estas mujeres las saqué de la calle, ¿sí? Todas estas mujeres las saqué de las calles. Lo único que ellas se dejaron procesar. Así dice el Señor, ¿sí? El que tenga oídos, oiga. Eso es todo. Cuando me levanté, el Señor como un trueno dijo eso. Eso fue lo que dijo. Todas ellas vinieron. Mira, no lo apunté. No lo apunté. No lo apunté. Y no se me olvidó. ¿Sí? ¿Por qué? Todas. ¿Sí? Y sabe lo que él me decía. Todas ellas fueron sacadas del mundo por mí. Pero hubo un problema. Muchos no se han dejado procesar por Dios. ¿Sí? No se han dejado cambiar, transformar. ¿Sí? Y me decía, no te dejes engañar. No estés. A veces yo estoy mirando algo y me dice, quita tu mirada de ahí. Deja de mirar eso. Quita eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay cosas, porque yo digo, Señor, mira, quita eso. ¿Sí? Hay personas que me dicen, quita eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que es bien y lo que está mal. ¿Sí? Y te lo va a hablar a través de la escritura y te lo va a confirmar a través de los sueños. Aleluya. Y está de ti. ¿Sí? Siempre va a haber una persona que te va a decir. La mayoría de esas personas salieron de doctrinas así que no les gustó la palabra y se largaron. Es así de fácil. ¿Sí? Todas ellas, si tú le preguntas, te van a decir que pertenecían a ellos, ¿sí? Pero no se mantuvieron con ellos. ¿Por qué? Porque no se dejaron procesar. Y pues al no dejarse procesar, se salieron, ¿sí? Se salieron de su lugar, ¿sí? Eso es lo que me decía el Señor. Y eso es lo que yo tengo que llevar. Eso, Judas 1. Pueden leerlo todo, analícenlo, pídale confirmación a Dios. Ahora, tenemos que ver cómo el Señor me hablaba en el sueño, ¿sí? Esa pastora, yo sé quién es, no voy a decir su nombre, ¿sí? Porque pues no viene el caso, pero sí sé quién es. Es una pastora de la senda antigua, muy conservadora, ¿sí? Y mira, una iglesia de pocas sillas, ¿sí? Dios no usó una iglesia grande. Dios me mostró tan sencillamente como es una iglesia pequeña, ¿ja? Pero que enseñen lo que está fundamentado en la palabra, ¿sí? Que te enseñan, mira, te enseñan cómo hablar, cómo caminar, cómo dirigirte, te van enseñando. ¿Por qué? Porque ellas se dejaron moldear. Una persona que nunca se dejó moldear por Dios jamás te podrá enseñar a ti lo que es dejarse procesar por Dios, dejarse moldear, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando Dios los empezó a procesar, se salieron y se fueron, ¿sí? Se fueron, hicieron sus propias enseñanzas, ¿sí? Y ahora eso es lo que están haciendo, ¿sí? Con sus propias enseñanzas, con sus propias doctrinas, ¿sí? No le importa a nadie. Entonces, escapa por tu vida. Como una persona, ¿verdad? Que delante de los ojos de Dios es una persona que nadie, mucha gente no le cae bien, ¿sí? Una iglesia pequeña, una iglesia de una mujer, ¿sí? Y mira, pero ¿sabe lo que dijo el Señor? Todas esas mujeres que están en la senda antigua, usen velo o no usen, ¿sí? Usen falda larga o corta o como sea, ¿sí? No corta, moderadamente, después de las rodillas, ¿sí? Todas esas, ahora, la gente quiere, mira, aquí y acabo, si quieren darle rewind, denle rewind, ¿sí? Lo que dice el libro, lo que dice la palabra, ¿sí? La palabra primeramente y el compendio, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay gente que sí le importa.
Hay gente y el primero que le importa es Dios, tu salvación, de que tú que tú sepas, ¿sí? Que no te dejes engañar. No importa lo que tú veas, saca tu mirada de ahí. Mira, hay cosas que se ven, quita tu mirada de ahí. Sí, a veces yo veo gente, mira, quita tu mirada de ahí. ¿Sí? O sea, no pierdas el tiempo ahí. ¿Sí? Ahora, cuando Dios me dio el sueño, me dijo, ninguno de ellos, ¿sí? Todos ellos, todas las mujeres las saqué del mundo. ¿Por qué unas pudieron y otras no? Porque no se dejaron procesar, ¿sí? Y ahora salen con un montón de cosas que no tienen lógica, ¿sí? Con un montón de falsas enseñanzas, de doctrinas, de excusas baratas delante que convencen a muchos, a los chiquitos y que van a arrastrar a muchos chiquitos al infierno si no despiertan, ¿sí? Pero te voy a decir algo, hay alguien que sí le importa y ese se llama tu creador que todavía está mandando gente para que tú abras los ojos, amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. No te dejes engañar. ¿Sí? Vea la palabra. ¿Sí? No estoy diciendo un velo, no estoy diciendo, una falda larga, no estoy diciendo, no. Estoy diciendo lo que dice la palabra. ¿Sí? Lo que dice la palabra que no se parece en nada con lo que se está viviendo hoy en día. Han cambiado todo lo que tiene que ver con oración y ayuno. Vigilia, ni se sabe qué es. ¿Sí? Para estar en lo mismo. Y el Señor me dio el sueño. No te dejes engañar. ¿Sí? Porque están los que dicen, ay, que no tienen misericordia, los que no le importan y los que se pasan ahí le dicen contenciosos. ¿Sí? Pero a mí no me interesa ni saber lo que diga el hombre. Me interesa saber lo que diga Dios. Y Dios me dio el sueño y me dijo, mira, todas estas mujeres de la senda antigua salieron del mundo, pero se dejaron procesar. Amén. Déjate procesar, te dice el Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde.